Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5 va a ser nuestro texto. La mayoría de nosotros, o todos nosotros, sabemos y hemos leído cómo fue la liberación del pueblo de Dios para salir de Egipto. La palabra del Señor dice que Dios los sacó con mano poderosa, así como también a usted y a mí Dios nos sacó con mano poderosa de donde estábamos. Pero también podemos ver, mis hermanos, cómo el pueblo pudo haberse visto en aflicción y cómo pudieron mis hermanos también afectarse, o cómo pudieron mis hermanos ser afectados muchas veces por no cuidar o entender lo que es la liberación o la libertad en Cristo Jesús. Dios ve la aflicción del pueblo, el pueblo comienza a clamar, el pueblo comienza a buscar a Dios que le libere, y Dios ve su aflicción y levanta un libertador. Algo que entendemos, mis hermanos, es que Moisés, desde el tiempo de Moisés, Dios, mis hermanos, nos viene mostrando a Cristo. Y Dios hace todo lo que hizo usando a Moisés, pero siempre representando a Cristo, al verdadero libertador, al verdadero sacrificio. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, Dios manda a Moisés a decirle a Faraón que deje ir a su pueblo para adorarle. Y yo quiero decirte algo en esta tarde. La liberación del mundo, cuando Dios nos rescató, no nos rescató para nuestros propios beneficios. Dios mandó a Moisés que le dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. La liberación tiene que ver con la adoración. Si una persona es libre y no puede adorar a Dios, déjame decirte, tenemos que poner un signo de interrogación si en verdad es libre. Porque la verdadera libertad, mis hermanos, es una adoración a Dios. Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 9, dice la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino a 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová vuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus obras, de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capitanes, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis. Dice el versículo 9: no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por esto levantan la voz diciendo: vamos a ofrecer sacrificio a vuestro Dios. Versículo 9: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en nombre poderoso de Jesús en esta tarde, Señor. Yo te ruego, te glorifiques, amado Padre, te ruego toques el corazón de cada uno de nosotros. Llévanos de victoria en victoria y de gloria en gloria, Señor.
y ayúdanos a ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y Salvador, y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama libertad para adorar. Libertad para adorar. Quiero hablarle en primer lugar, Dios quiere vernos en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, nunca ha sido el plan de Dios que sus hijos sufran, que sus hijos perezcan. Mateo 7:11 dice la palabra de Dios: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se las pidan. Mis hermanos, el deseo de Dios no es ver sufrir a sus hijos. El deseo de Dios es bendecirlos, es llevarlos, hermanos, en victoria. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré. Dice la palabra del Señor. Mis hermanos, a todo padre le duele ver sufrir a sus hijos, así es que hace algo para ayudarles el Señor, hace algo para ayudarnos. El Señor siempre está haciendo algo para bendecir a sus hijos. Éxodo capítulo 3, Dios le habla a Moisés. Dios está interesado en su pueblo. Éxodo 3 del 7 al 10 dice la palabra de Dios: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice la palabra de Dios, versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Mis hermanos, lo que estamos viendo es el interés de un padre por sus hijos, el interés de un padre por su nación, por su pueblo. Y Dios está levantando un hombre para que vaya y los liberte, para que los lleve. Mis hermanos, vuelvo a repetir, esta es una representación del Señor Jesucristo. Dios dice la palabra del Señor en Isaías 53, que Jesús, mis hermanos, llevó por nosotros, mis hermanos, esa carga, ese pecado a la cruz. Bueno, la palabra de Dios dice que Jehová llevó vuestros pecados. El Señor se hizo cargo. El Señor cubrió la deuda. ¿Cuántos dicen amén? Así es que tenemos un Dios que está interesado en lo que usted y yo estamos necesitando. Dios no está escéptico, mis hermanos, de lo que usted está orando. Dios no está indiferente. Dios no está como que no escucha, como que no quiere atender. Déjame decirte, Dios es un Dios que está atento a las oraciones de sus santos. Ahora Dios está viendo la necesidad, pero Dios espera, mis hermanos, que cada uno de nosotros aprenda también a ver la necesidad de la gente. Dios no está esperando menos de Moisés. Dios le está hablando a Moisés, mis hermanos, porque Dios quiere que Moisés vaya y cumpla con lo que Dios le está mandando. Moisés va, mis hermanos, y lo que él encuentra, dice la palabra de Dios, es una indiferencia, es un rechazo. En nuestro texto, en el versículo 6, dice la palabra del Señor, ahí en Éxodo capítulo 5, versículo 6, dice la escritura en lo adelante: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo.
Faraón, mis hermanos, él dice: el pueblo está ocioso. Ellos no tienen nada que hacer. Los que están buscando a Dios, aquellos que son hijos del Señor, no tienen nada que hacer. Están ociosos, se la pasan todo el día en la iglesia. Pura Biblia, dice el Faraón. Y él está juzgando esto. Del versículo 10 en lo adelante al 14 dice la escritura: y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros a recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando os dábamos paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Mis hermanos, lo que estamos viendo es algo se intensificó. Mira, cuando nosotros comenzamos un proceso de liberación, un proceso de libertad, pareciera que las cosas no se están entendiendo. Cuando una persona, mis hermanos, comienza a venir a la iglesia, yo puedo entender que ha comenzado un proceso de liberación. Dios puede libertar en el momento, pero después de esto, mis hermanos, hay algo que tenemos que hacer cotidianamente para ir manteniéndonos libres. Y es por eso, mis hermanos, que muchas veces gente dice: comencé a llegar a la iglesia y se desató el infierno contra nosotros. Es lo que está viendo Moisés. La gente, mis hermanos, dice la escritura, se molesta contra Moisés. Moisés, ¿qué pasó? Tú viniste diciendo que Dios nos iba a liberar, que Dios nos iba a rescatar, y mira, ya no nos dan ni paja. Nos han intensificado el trabajo, nos han multiplicado las tareas, estamos siendo lastimados, estamos siendo heridos. Mira, eso es lo que el diablo quiere que veas cuando estás en un proceso de cambio. Pero en realidad, lo que Dios está preparando es algo poderoso para el pueblo de Israel. Y es que muchas veces, mis hermanos, el problema es que la liberación muchas veces o las cosas, cuando hablamos de un milagro, muchas veces las queremos a nuestra manera. Tenemos una historia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, acerca de Naamán, el general del ejército sirio. Él está leproso, él está enfermo, y él va, mis hermanos, con Eliseo, porque había escuchado que Eliseo tiene un Dios poderoso. Y él va y le dice: vengo acá porque me dijeron que tú me puedes sanar. Y ni siquiera sale Eliseo, sale Giesi, el siervo. Y va Giesi y le dice: Señor, así dice el general que está enfermo, tiene esto, tiene aquello. Y Eliseo ni siquiera sale. Le dice: ve, dile que se bañe en el río Jordán. Y aquel hombre, mis hermanos, se molesta mucho. ¿Acaso allá, dice, en Siria no hay mejores ríos que este? Este está sucio, así yo no quiero la sanidad. Al menos hubiese salido, al menos me hubiese saludado, hubiese puesto una mano en mi cabeza, me hubiese ido a visitar a la casa, me hubiese llevado dinero, una ofrenda, algo. Pero no está haciendo nada el profeta. Y mis hermanos, Naamán tiene una idea errónea de lo que el profeta va a hacer, pero él no va a hacer nada. El que lo va a hacer es Dios. Pero Naamán quiere las cosas a su manera. ¿Y cuántos saben que uno de sus siervos lo convence a que se meta las veces que el profeta le dijo? Y cuando se mete y obedece, él es sanado. Porque cuando nosotros vamos a ser sanados, liberados, mis hermanos, no espere que sea a su manera.
No espere que las cosas salgan como usted está pensando. No, Señor, haz lo que tú tengas que hacer. Tú eres Dios, yo no soy Dios, yo no sé qué hacer. Si tenemos esta situación el día de hoy, por algo ha de ser. Ayúdanos, Padre, rescátanos, muéstranos qué hacer. Pero a veces decimos, Señor, tú tienes que hacerle de esta forma, Señor. Señor, tú tienes que sanarme, tú tienes que bendecirme aquí en este negocio. A fuerza, tienes que hacerlo, yo no me muevo de aquí. Señor, tú tienes que bendecirme en esta área, en aquella. Déjame decirte, Dios quiere bendecir a su pueblo. Así es que hará lo que Él cree conveniente. Y lo que no es correcto simplemente las va a cerrar. Por eso es que muchas veces tú y yo decimos, Señor, ¿por qué? Y el Señor dice, algún día vas a entender el por qué. Un día vas a entender por qué te tenías que mantener alejado de ese lugar. O por qué tenías por qué tuvo que suceder eso. E incluso, mis hermanos, algún día entenderemos por qué muchas veces pasamos por valles de muerte. Algún día entenderemos por qué en algunas ocasiones pasamos por grandes dificultades y si no las hubiésemos pasado, a lo mejor ni estuviéramos en Cristo. Dios sabe el por qué. El pueblo comienza a molestarse. Y como el maligno, mis hermanos, es perverso, logró hacerlos creer que Dios los estaba lastimando. Versículo 20 al 23 dice la palabra del Señor. Y encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. El pueblo no está entendiendo. El pueblo no alcanza a ver el proceso. El pueblo cree que Moisés y Aarón solamente fueron a pegarle al avispero. Ellos no estaban creyendo. Muchas veces, mis hermanos, Dios nos dice: ten fe, confía solamente. ¿Sabes qué es una de las cosas tristes? Que muchas veces después de confiar, después de estar en la iglesia, he escuchado gente que dice: es que me pasó esto, ¿para eso voy a la iglesia? ¿Para eso tanto tiempo fui? ¿Para eso di mis diezmos? ¿Para eso serví en esto, en aquello? ¿Para eso? Y ellos creen que han perdido. Pero es una mentira del maligno. No hay trabajo perdido en el Señor Jesucristo. No hay trabajo perdido. Si alguna vez limpiaste algo con un trapo, eso lo vieron los ángeles, eso lo vio Dios. No hay nada perdido. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo este plan, toda esta situación, mis hermanos, todo este conflicto que está viendo el pueblo tiene que ver con la libertad. Ellos van a ser libertados. Es como dicen cuando dicen acerca de la noche, y creo que es una realidad, porque antes de que amanezca se ve más oscuro. No es una teoría. Los que hemos sido campesinos o nos hemos alguna vez trabajado de noche, nos hemos dado cuenta que como a las 3 de la mañana, la 1, 2, 3, 4 de la mañana, la luna como que está dando luz. Pero llega un punto donde antes de amanecer algo sucede que se ve muy oscuro. Y lo que ellos están viendo es eso. Pero ellos no saben que van a ser, ellos no han creído que van a ser libertados. Mis hermanos, la libertad, como les decía hace un momento, tiene que ver con la adoración a Dios. Dios le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. Déjalo ir. No le está diciendo: deja ir a mi pueblo para que ya vayan a visitar a su familia los domingos.
Déjalos ir para que ya puedan ir a comprar su despensa ese día. Déjalos ir para que puedan ir de viaje los fines de semana, para que puedan hacer su vida. Déjame decirte, la libertad que compró Cristo cuando te hizo libre y me hizo libre, esa libertad es exclusiva para Cristo. Nos compró para Él solo. ¿Cuántos dicen amén? No nos compró para compartirnos con el diablo, gracias a Dios. Él nos compró exclusivamente para Él. Y eso es algo tremendo. Es por eso, mis hermanos, que debemos de entender que usted y yo somos almas compradas por Cristo. Por lo cual necesitamos estar donde debemos de estar, adorando a Dios. Para eso fuimos libres. Hay gente que dice: yo no entiendo cómo es que no salen de la iglesia ustedes. Toda la vida iglesia, toda la vida iglesia, toda la vida Biblia, para eso nos rescató el Señor. ¿Qué quieren que digamos? Si estuviéramos en los caminos del diablo, estuviéramos haciendo otras cosas. Pero el que nos compró para esto. El que nos salvó para esto. Obviamente es una elección. Escuchaba acerca de un hombre que estaba condenado a la muerte. Este hombre está condenado a la muerte y de repente un día al gobernador se le ocurre pasar por esa cárcel. Y ahí están platicando los demás, hablando de los más malos, de los más perversos de la cárcel. Y este hombre había sido uno de los más perversos de la cárcel. Y el gobernador dijo: yo quiero darle libertad a alguien. Y de repente, mis hermanos, se atraviesa este hombre y dice: a él. Era un hombre que había estado orando, era un hombre que era siervo de Dios ya en la prisión. Y cuando este hombre es libertado, va con su amo en ese tiempo que todavía había esclavos y le dice: Señor, yo quiero servirle fielmente a usted. Aquel gobernador dijo: no, tú eres libre. No, pero yo quiero estar por mi propia voluntad, porque usted me sacó, yo estaba muerto. Mis hermanos, esto nos ilustra a nosotros, esto nos da, mis hermanos, la imagen de cómo nosotros debemos entregarnos. Es una opción. Fuimos comprados, pero usted tiene la opción de quedarse por su propia voluntad o irse. Pero sin ignorar que fuimos comprados para adorarle, adquiridos para Él, voluntarios para Él. Usted decide a quién servir. Mis hermanos, el pueblo salió con mano dura. Fue rescatado, fue liberado. Dios, mis hermanos, nos ha liberado del pecado con un precio enorme, el sacrificio de su Hijo amado. Es un precio grande, inimaginable para usted y para mí. Por más que se lo imagine, no alcanzamos a entender la magnitud del favor que recibimos. Por más sabio que sea, por más inteligente que sea, porque ese fue un milagro que nuestra mente queda reducida, mis hermanos, cuando nosotros estemos con el Señor y veamos, mis hermanos, lo que Dios hizo. Usted y yo, como decíamos en el estudio de Apocalipsis, caeremos delante del Cordero para adorarle, porque entendemos de dónde nos ha sacado el Señor. Déjame decirte algo: si tú quieres permanecer libre, de vez en cuando vas a tener que luchar con tu faraón. Vas a tener que enfrentarte con un faraón. La palabra de Dios dice que después de que el pueblo salió, Faraón fue a alcanzarlos. Él no iba a renunciar.
Déjame decirte, Faraón va a tratar de perseguirnos, va a tratar de alcanzarnos, pero Dios ha abierto un camino debajo del mar, debajo de lo imposible, para que tú y yo seamos libres. Si no nos regresamos, si seguimos avanzando, llegaremos a la meta, como decíamos en la mañana, pero tenemos que pelear con nuestro Faraón. ¿Cuántos dicen amén? Somos rescatados para darle adoración. Así es que si alguna vez dices, ¿por qué tengo que congregarme? Porque para eso te compraron. De lo contrario estuvieras muerto. Pero a Dios no quiere que lo hagas por obligación. Es bonito cuando alguien te ama por voluntad propia. ¿Cuántos dicen amén? Sin presiones. Y a esto me refiero a que no es como el zapato, a fuerza me tiene que entrar. No, no es a fuerza. El amor a Dios nos tiene que nacer y a Él mismo le rogamos, Señor, ayúdanos a amarte cada día más, porque para eso nos ha comprado el Señor. Dios, mis hermanos, ha prometió bendecir a su pueblo, multiplicar a su pueblo, y lo ha cumplido. Aquel hombre decía, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y usted y yo también, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque hemos prevalecido en Él, porque estamos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo le animo, recuerde, hay un faraón que quiere pelear, pero usted y yo somos libres para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a inclinar nuestro rostro.